44.528.000 euros, 22.341.000 euros. Eso va a ser todo el día aquí en España, a base de 1.000 euros. 10 graditos en el día de hoy, 10 graditos. Así que empezamos la vuelta, damos los buenos días a Torre Europa. Vamos a comenzar la vuelta en el mismísimo Santiago Bernabéu. Empezamos por la esquina de la Torre B. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es jueves 22 de diciembre de 2022. Vamos a dar una vueltecica a ver qué novedades tenemos en el mismísimo Templo Blanco. Venga, acompáñame una noche más. Bueno, ¿cómo va la instalación de las lamas en la parte superior de la Torre B? ¿Cómo va? Pues aquí lo tenemos, no hace falta decir más nada. Aquí tenemos cómo están estos pedazos de cracks colocando las lamas in the night o in the morning, aquí en la parte superior de la Torre B. De momento ahora mismo están esperando a que llegue el siguiente género para seguir instalando en la parte superior de la mismísima Torre B, que por cierto, mirad lo que tenemos en pantalla, mirad qué preciosa imagen podéis capturar en estos preciosos instantes. Este izado de la siguiente lama en la Torre B, que todo apunta, todo se espera que la van a colocar en ese ladito, como lo sabemos, porque están las plataformas, ahí están los operarios esperando a que llegue esa preciosa lama, que por cierto tenéis un vídeo del Real Madrid, la cuenta oficial del Real Madrid. Tenéis un vídeo subido en el día de ayer donde se ve, pues bueno, de qué están hechas las lamas, cuántas lamas tiene o va a tener el Santiago Bernabéu, de dónde vienen y cómo se colocan, todo el proceso de instalación de las mismas lamas. Así que si queréis verlo, estáis totalmente invitados y es totalmente recomendable ver ese pedazo de vídeo. Ahí tenemos a los pedazos de cracks. No lo voy a poner nervioso, porque ya sabéis que con una cámara de por medio se ponen muy nerviosos y es posible que a lo mejor se me caiga la lama encima. Así que me voy a ir hacia la Castellana. Vamos a cruzar, bueno, ahora no porque se acaba de poner en rojo. Bueno, está parpadeando, pero da igual. Así que vamos a cruzar ahora para ver qué novedades tenemos en la esquina de la Torre B y sobre todo las lamas que tenemos acopiadas ahí justo debajo, enfrente y al ladito de Concha Espina. Vamos a verlas, vamos a mimarlas, vamos a intentar tocarlas. Sigo viendo demasiado aislante, demasiada lana de roca en esa parte de la Torre B. De momento también lo que veo por aquí es que no han colocado más lamas en estos toldos, en estas persianas, en estas zonas de la Castellana, todo este lateral oeste, toda la fachada oeste. Así que parece que ha cesado un poquito los trabajos en esa parte, pero yo creo que van a empezar a colocar lamas en todas las zonas del Santiago Bernabéu, porque si echáis la memoria atrás, si empezamos a recordar, han empezado a colocar muchísimos nexos en las diferentes partes, tanto aquí en la fachada oeste como en la fachada este. Así que vamos a dar la vueltecita para ver si están colocando lamas en la parte de Padre Damián también. Pero antes de irme, quiero que veáis el resumen del día de ayer, porque ayer empezamos, que vimos cómo colocaban estas primeras lamas en estas columnas, en este hueco que estábamos ya ansiosos de ver cómo lo cerraban, y por fin ya a día de ayer 21 de diciembre lo cerraron. Y yo creo que todas estas que tenemos ahora mismo en pantalla, esta columna y esta que tenemos a la izquierda, fue tapada, fue colocada en el día de ayer. Creo que en el día de hoy han colocado estas solamente. Bueno, solamente, que son unas cuantas, ¿Os acordáis cuando empezaron a colocar lamas? Que además que fue en esta parte de aquí, que contábamos el tiempo que tardaban en coger la lama, subir la lama, instalar y acoplar la lama. Contábamos como unos 15-17 minutos más o menos. Qué tiempos aquellos, cuando yo era joven. Joder, me entretengo más. Se me ha puesto el semáforo en rojo como ya 2 o 3 veces. Ahora ya esta es la vencida, y es la definitiva. Ya, en cuanto se ponga en verde, paso. Tic-tac, tic-tac. Acompáñame un día más. Venga, nos asomamos por encima de la valla, nunca a través, porque es imposible, porque todo lo sólido en esta vida no se puede traspasar, perdón. Así que vamos. Uy, ¿y esa luz? ¿Y esa luz? ¿De dónde sale esa luz? Ah, que es del interior. Yo digo, me estoy muriendo ya y estoy viendo la luz al final del túnel. Pero no, es del interior, que se ve ahí una ranurilla. Bueno, nos levantamos, como decía antes. Vamos a ver qué tenemos aquí justo enfrente de la Torre B. No tengo nada que ver porque lo único que hay son lamas. Lamas, ya sabéis que cada una tiene su diferente matrícula, cada una son diferentes.
y van acopladas en diferentes partes del Santiago Bernabéu. Ya lo sabéis, pero por si acaso, pues aquí tenéis la respuesta a esa gran pregunta. De todas formas, en el vídeo del Real Madrid lo explica muy bien, que cada lama es totalmente diferente porque tiene que ir a su sitio definitivo. Entonces por eso explica que cada lama es diferente. Así que bueno, aquí tenemos muchísimas lamas. Van a seguir colocando lamas, imagino que en toda esa tira superior de la Torre B, toda esta banda, sobre todo las que tenemos nexos, ahí, hasta aquí tenemos nexos. Ya una vez que giramos a la izquierda ya no tenemos más nexos, tenemos los presoportes, o como dirían en el vídeo del Real Madrid, nivel de anclaje número 1. Así que nada, nos vamos de aquí ya, que me quema el suelo, se me suben las hormigas. De momento la grúa de Concha Espina, esa grúa que trabaja en la parte de la visera, pues está por aquí danzando. Así que bueno, luego accederemos al interior para ver si van o no van a trabajar en la parte de la visera y en la cubierta sur. Así que me despido de esta parte y nos vamos hacia Castellana. Por cierto, estas piezas que tenemos aquí son las de la visera del hueco que tenemos aquí en la Torre B. Pero claro, hasta que no terminen de hacer todo lo que tengan que hacer, no las van a poner. Supuestamente van en ese lado de ahí. Pero bueno, si están aquí es por algo. Eso es que tienen pensada ponerlas. Así que venga, nos movemos. Oye, lo he dicho en una publicación ahí en la comunidad, pero felices fiestas a todos. Yo feliz Navidad no voy a decir hasta el día 24, porque de momento no es Navidad. Hasta el día 24 no es Navidad. Así que felices fiestas a todos y que lo paséis en grande con vuestras familias, seres queridos y amigos. Y también con mis vídeos. Bueno, modo gran angular de la esquina de la Torre B. Vamos a pasar ya a Castellana. Vamos a ver cómo van los soportes verticales. Se han colocado más nexos para la llegada de nuevas lamas aquí en Castellana. Y vamos a ver si tenemos ya trabajos en la parte superior de los accesos, donde llevamos un tiempo viendo todo esto un poco parado, la verdad. Pero parece que hoy tampoco tienen muchas ganas de trabajar en esa zona. Parece que está la lotería en activo. Oye, ¿y toda la gente que hay ahí? ¿Y todos los trabajadores que hay ahí? Ah, que son los vestuarios. Bueno, pues aquí estamos en el principio de Castellana. Hemos dejado atrás la esquina de la Torre B. Vamos a ver qué novedades tenemos aquí. Vamos a ver si han hecho algo en los soportes verticales. Ya sabéis que mi TOC preferido ha sido tapado por esas conexiones entre soportes verticales y que de momento pues parece que no lo van a arreglar. Veo movimiento en la parte perimétrica de la cubierta oeste. Ahí vemos, parece que están empezando a perfilar ya esa chapa que colocaron hace poquito y que, claro, tienen que cortar porque ha quedado el sobrante ahí. Así que parece que hoy sí tenemos movimiento en esa parte superior y, sobre todo, viendo estos soportes verticales, aún no han colocado los nexos en los diferentes soportes verticales y veremos a ver si los terminan por colocar. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda. En algunos tenemos los niveles de anclaje número 1, los presoportes. Y ya a medida que entramos en la fachada oeste de la parte central, pues vemos que ya están colocados los nexos para recibir esas bonitas lamas que van a colocar en la fachada oeste, como las que tenemos ahí al fondo, que ahora veremos mucho mejor desde la Torre C y la parte central de Castellana. Así que nos vamos a adentrar en el misterioso mundo de Castellana. Estoy flipando con lo que estoy viendo ahora mismo. Que me estoy enfocando a mí. Mirad lo que tenemos en pantalla. Es decir, nos vacilan, tío, es que nos vacilan. Un día nos traen un tramo, otro día otro tramo, pero de repente un día nos traen los dos a la vez, como al principio. Acaba de llegar la novena, acaba de llegar Karim Benzema y acaba de llegar septiembre aquí al Santiago Bernabéu. Mirad que estos trailers, estas góndolas son nuevas, ¿no? Porque yo sé que había una, o son nuevas, o es que directamente la empresa ha optado por traer otra góndola de la misma delegación, porque es que si no, no lo entiendo. ¡Qué brutalidad! Han traído dos nuevos tramos de la Cerchan número 9. Sí, la número 9, ¿eh? Mirad lo que tenemos en pantalla, aquí en Castellana, con las lamas justo detrás de ellas, para seguir colocando aquí en la fachada oeste, pero de momento no van a colocar, no sabemos por qué, no lo he preguntado ni lo voy a preguntar, ellos verán lo que hacen. De momento no los han descargado del camión, de la góndola, pero ahí están en Castellana, justo enfrente, justo delante de las puertas 0, 1, 2, 3. Hay que ver, eso yo no lo esperaba en el día de hoy, ¿eh? Eso yo no lo esperaba. Vamos a movernos un poquito. Aquí estamos un día más
en la Castellana in the Nights, 22 de diciembre de 2022. Vamos a ver qué novedades tenemos en el fondo norte, lateral este y fondo sur. Luego entraremos al interior del Santiago Bernabéu para ver qué novedades también nos depara el interior y sobre todo saber cómo va esa zona de prensa donde vimos ayer en el directo, que estaban empezando a quitar ya los cristales en uno de los habitáculos, y saber cómo va la zona de ampliación del túnel logístico, que tengo muchas ganas. Por cierto, antes decía que no tenemos movimiento en la parte superior de los accesos, pero mirad, sí, hoy sí tenemos movimiento. Mirad lo que tenemos en pantalla, dale que te pego ahí con la manguerita. Ahora ya pues en el día de hoy todo eso estará gris, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, y poco a poco cogerá la forma que tenemos en el de la izquierda. Así quedará, así tiene que quedar el que están trabajando. ¿Dónde están trabajando ahora mismo? Por cierto, están moviendo... están moviendo la cercha. ¡Qué susto! Digo, ¿se la llevan? Digo, no puede ser. Menos mal que la he capturado aquí en imagen. Venga, pasamos ya hacia la Torre C. De momento a estas lamas no las han quitado las pegatinas, ni siquiera, a falta de pocos días para Nochebuena aquí en España, bueno, me imagino que en todo el mundo, de momento estas lamas siguen con la protección que les ha traído hasta aquí. Las de la izquierda ya sabéis que están todas completamente desnuditas. Venga, pasamos a la Torre C. Uy, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Está enganchada la cercha, uno de los tramos de la cercha. Parece que la tienen cogida. Ah, vale. Es para colocar los pernos. Vamos a acercarnos para verlo mucho mejor, que desde aquí no se ve nada. Y por cierto, si me queréis seguir en TikTok, este es mi nombre de usuario, MadridJR1902. I need followers, necesito seguidores. Por si me queréis seguir, esta es mi cuenta. Y bueno, la de Instagram ya la sabéis, ¿no? Esta de aquí, JesusRMadrid1902. ¡Vamos! Bueno, pues es un lío ahora mismo esto del montaje de las cerchas, porque ahora mismo tenemos aquí en Castellana la cercha número 7, la están montando, la están colocando los pernos. En la parte del fondo norte, ahí en Rafael Salgado, tenemos la cercha número 8, que también está con los 3 tramos y creo que ya estaba con los motores. Ahora nos acercamos a verlo y ha llegado la 9ª. Así, sí, esto es una locura, ha llegado la 9ª. Aquí lo tenemos, mirad cómo están dando ese par de apriete a los pernos de anclaje entre los 2 tramos de la cercha, en este caso la cercha número 7, donde luego tienen que pintarlo, darle ese antioxidante en estas uniones que tenemos ahora mismo en pantalla, y ahora mismo están trabajando en ese ámbito. Están anclando, están colocando ya los pernos y dando ese último par de apriete. También están colocando aquí abajo lo que parece que son los LED, esa iluminación que puede que tengan las cerchas. En el día de ayer lo vimos y es posible que tengan iluminación las cerchas, así que están colocando estos paneles LED ahora mismo, los pedazos de cracks. Ahí podemos ver cómo están colocando los paneles LED en, bueno, las luces o paneles LED como sean, en la parte de las cerchas. ¡Qué locura, lo bonito que va a quedar todo esto! Bueno, dejamos a los pedazos de cracks trabajar. Vamos a ver, bueno, es que tenemos los diferentes LED ya acoplados en las diferentes partes. En la parte inferior de la cercha número 7 los tenemos ya en todas las zonas, así que vamos a dejarles trabajar, vamos a dejarles su espacio vital y vamos a continuar. Dejamos atrás la cercha número 7, vamos a ver cómo está la esquina de la Torre C, vamos a ver si han colocado lamas, vamos a ver si han quitado pegatinas, vamos a ver cómo va la 8ª, que es que dices, no, es que no están haciendo nada. ¿Cómo que no están haciendo nada? ¿Cómo que no están haciendo nada? Están haciendo muchísimo. Mira, ha subido un gradito. Ahora mismo tenemos 11 grados. Yo la verdad que estoy súper acalorado, estoy hiper acalorado. Aquí dejamos la cercha número 7 atrás. Entramos ya en la esquina de la Torre C, modo gran angular, Preciosa imagen de modo gran angular. Y creo que... A ver. Están colocando... Ah, mira, sí. Están colocando esa máquina que es la encargada de inflar y desinflar las membranas. Ya sabéis que un extremo lo que hace es inflar y el otro extremo lo que hace es desinflar. Lo están colocando en estos precisos instantes, Nunca lo había visto. Parece que le está dando problemas. A ver. Con cuidado, por favor, con cuidado, de verdad, por favor, que no se rompa, porque esto es muy frágil y necesitamos tener las cerchas totalmente operativas y correctamente instaladas para cuando suban a la cubierta, por favor, te lo pido. Bueno, venga, estamos aquí en la esquina de la Torre, se han colocado esta manta.
gigante, este plástico gigante blanco en esa parte de las columnas de la torre C, porque parece que van a utilizar algún tipo de radial, van a cortar algo, repasar algo, y claro, es posible que caigan chispas y que puedan dañar la estructura. Entonces habrán colocado ese plástico protector. Bueno, esquina de la torre C, no están colocando lamas, no están quitando protectores, esos adhesivos que tienen las lamas, así que me voy hacia Rafael Salgado y Fondo Norte para ver cómo anda la situación en esa zona. Bueno, dejamos atrás la cercha número 7, dejamos también un poquito de lado la cercha número 9, que ha llegado y que ahora mismo está ahí descansando en los camiones todavía, hasta que cojan el útil y con una de las grúas que tenemos aquí en Castellana, pues sea la responsable de descargar esas pedazos de piezas, que creo que además van para allá, ¿eh? Además, a ver, vamos para allá. Sí, ya está colocado el útil y es posible que se descargue en apenas pocos minutos. Mirad, ahí tenemos ya el útil colocado, instalado, y veremos a ver por qué lo van a descargar en estos precisos instantes. Daremos la vuelta y luego veremos a ver dónde lo colocan. Si lo han colocado allí, es posible que lo empiecen a montar en Castellana, luego lo veremos. Estaremos muy atentos. Eso, ha llegado la cercha número 9, no me lo esperaba para nada. Tenemos las bisagras aquí superiores, me imagino que será para la cercha número 9. Creo que van 4 en su totalidad. A ver si podemos... Sí, van 4, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4, así que es posible. Bueno, y tiene la forma de las bisagras superiores, así que esta va a ser para la cercha número 9. Bien, me gusta, I like it. Y lo que estábamos viendo antes, mirad lo que tenemos en pantalla. Están colocando esa maquinita que es la encargada de inflar y desinflar lo que viene siendo las membranas de la casa Ferrari, como os dimos aquí en su día en exclusiva. Madre mía, tío, es que no avisan, ¿eh? Casi me atropella. ¡Oh no! ¡Me atropella! Y aquí vemos cómo están colocando los enganches para anclarla definitivamente. Fíjate, yo esto nunca lo había visto, nunca. Podemos ver los mecanismos que tiene, ahí está la seta. Y podemos ver prácticamente de que todas estas conexiones son neumáticas, ¿no? Son de aire, entonces pues más sentido aún de que sea para inflar y desinflar la membrana. Así que nada, les dejamos trabajando como siempre para no molestarles, para que no se sientan presionados. Y aquí tenemos la cercha número 8, totalmente montada. Ya todos los tramos en el día de ayer por la tarde colocaron este motor en este extremo, y ahora me parece que están montando en el otro lado pues también la máquina de inflado y desinflado, porque los motores también los colocaron por la tarde. Ahora nos acercamos por ahí para ver qué están haciendo. De momento no tenemos lamas en la parte de la visera del Fondo Norte, en esta fachada norte. Y hay que ver qué locura, ¿eh? En el día de ayer lo dije en el vídeo, pero es que no puedo dejar de decirlo. Es que mirad el contraste que hay con el reflejo de la cercha. El reflejo de la cercha pega directamente en esta parte inferior de la fachada norte. Y mirad qué blanco, ¿eh? Está súper precioso. Ayer dije de que está perfecto para mostrar mi culito a ver cómo se reflejaba, y había gente que quería verlo. Pero obviamente no lo puedo sacar. Bueno, puedo sacarlo, pero si difumino mi culito. ¿Qué pasa? ¿Que tenéis ganas de ver mi culito? Bueno, y aquí tenemos lo que decía. Mirad el contraste, gris a la izquierda, blanco a la derecha. Y no es que lo hayan pintado, no, es el reflejo de la propia cercha. ¡Qué locura, por favor! ¡Qué bonito! Es que va a quedar precioso, de verdad. Por favor, esa gente, esas personas, todas estas personas que ven los vídeos, por favor, que sé que está quedando un poco raro, porque la palabra es rara, pero no está quedando feo, está increíblemente bonito. Por favor, hay que cambiar de opinión, hay que decir la verdad. Bueno, la verdad que hay con el tema de la lama que está dañada, está un poquito raro, la verdad. Pero bueno, para gusto los colores, a uno les gusta el rojo, a otro el azul. Y claro, a todo el mundo no nos puede gustar lo mismo. Así que venga, seguimos, no me entretengo más. ¡Ay! ¿Que se me suben las hormigas! Bueno, pues no, están colocando los motores, están colocando el carro ahora mismo en este extremo de la cercha número 8. Yo pensaba que estaban colocando lo que viene siendo la máquina de inflado o desinflado, pero no, están colocando los motores. Y en el otro lado ya tenemos los motores y la máquina de inflado o desinflado. Así que parece que va un poquito más adelantada ese extremo de allí. Así que este es el resumen. Luego veremos a ver cómo descargan la cercha número 9. Así que no os perdáis nada al detalle. Suscribiros a mi canal y darle al like
a este pedazo de vídeo para que YouTube me promocione más por ahí, a ver si llegamos a 100.000 antes de que acabe el año. Venga, fachada norte, hoy 22 de diciembre y nos vamos hacia Padre Damián, Faders Damián. ¡Ale, hop! Esquina de la torre D. El Real Madrid también ha hecho un bonito time-lapse de la colocación e instalación de las lamas justamente en esta esquina. Tenéis que ver la red social del Real Madrid en Instagram y vais a poder ver ese pedazo de time-lapse. Es precioso, ¿eh? Bueno, entramos en Padre Damián, dejamos atrás el fondo norte y las cerchas número 7, 8 y 9 y vamos a ver qué novedades y qué actualidad tenemos aquí en Padre Damián y el lateral este, donde veo ahora mismo que están hormigonando justamente este balcón de la puerta 55. Ahí vemos la bomba de hormigonado y mirad cómo están proyectando hormigón en toda esa parte de ahí. Vamos a ver qué más novedades tenemos. Hay que ver, hay que ver cómo han colocado los nexos en estos soportes verticales. Es brutal cómo ha avanzado toda esta parte, toda esta fachada de Padre Damián. ¡Qué brutalidad, señores y señoritas! Mirad cómo ha avanzado todos los nexos. Creo que el Real Madrid lo llama anclajes de nivel 3, pero yo lo llamo nexos. Yo lo llamaba y lo llamo soportes de erizo, que queda igual. Es que Jesús, eso no se llama así. Es que aprende ya a decir los nombres de eso. Que mira, que yo lo digo como quiera, que todo el mundo me entiende. Este es mi canal y digo ya con lo que quiero, con dinero o sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Aquí tenemos los preciosos nexos, esos soportes de erizo que han ido colocando en los diferentes soportes verticales de aquí, de la fachada norte de Padre Damián. Hemos visto hasta hace poquitos días cómo empezaban a colocar las barandillas en estas escaleras blancas como nuestro corazón. Y de momento pues no veo a nadie trabajando en la zona. Ah, sí. Ahí están soldando. A ver. Ahí está. Ahí están soldando ahora mismo pues más paneles de barandilla. De momento esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Este es el resumen de la instalación de barandillas. Esos paneles de barandilla en estas escaleras blancas del Torreón Norte de Padre Damián. Esto es lo que tenemos. De momento en la parte superior se han colocado, pero en la parte inferior aún no han colocado nada de nada. Nothing de nothing. Bueno, no va mal, no va mal. Yo algún día estaré ahí. Bueno, yo por lo menos me dio el canto a los dientes si algún día paseo por el paseo 360 grados. O si al menos estoy alguna vez en el Sky Bar de alguna de las esquinas o en el de Castellana, me da igual. Poco a poco perdemos ya las piezas rojas, perdemos el color de las piezas rojas y las empezamos ya a ver en esta parte del nuevo edificio completamente grises. Ahí podemos ver, visualizar las diferentes piezas que forman el nuevo edificio, que podemos ver ya con ese elemento intumescente, ese elemento ignífugo durante todo este tiempo. Vemos que están empezando a colocar ahora mismo más chapa para las diferentes plantas del nuevo edificio. Vamos a ver dónde la van a colocar, dónde lo van a situar. Y podemos ver desde aquí que el cerramiento de la parte central del nuevo edificio avanza a pasos agigantados. Veremos a ver cuando quiten los andamios y se vea con mucha claridad lo que está pasando en la parte central, todos los avances que han habido en toda esa parte del nuevo edificio. De momento ahí está subiendo la pedazo de chapa in the night por las alturas del Santiago Bernabéu. Bueno, pues ya sabemos dónde va. Ya sabemos dónde va, al menos yo ya lo sé. Mirad cómo han alargado, cómo han extendido esas planchas de acero en la parte del paseo 360 grados. Porque mirad, esto, todo esto de aquí no estaba ayer. No. Está hoy, es la novedad de la parte superior de la fachada este. A 22 de diciembre están completando, continúan colocando más chapa en lo que va a ser el paseo 360 grados del Santiago Bernabéu. Parece que van a continuar ya por ese lado. Qué locura, qué locura, modo gran angular. Sí. Están desarmando los tramos de la grúa torre que han quitado de aquí de Plaza de Sagrados Corazones. Mirad, lo están haciendo añicos, lo están dejando por partes como Jack el Destripador. Ay, papito. Y otra cosa de la que me estoy fijando, que es en la parte interna del nuevo edificio, pues están empezando a colocar esa red anticaída y es posible que veamos una tapia, construirse una tapia en esta zona durante todos estos días, Es posible que veamos movimiento, además movimiento muy importante en esa parte interna del nuevo edificio. ¡Ale, torito! ¡Ay, torito guapo!
Madre mía, es que no me puedo ir de aquí, no me puedo ir de aquí porque hay un montón de movimiento por todos los lados. Ya que tenga idea o no tenga idea, pues bueno, pero hay un montón de movimiento. De momento, pues vamos a asomarnos para ver cómo va la instalación de esas barandillas. También en la parte sur de las escaleras blancas vemos que empezaron a colocar esas barandillas en esa parte superior, al igual que en la parte norte. Y mirad la evolución, cómo va el progreso de la instalación de las barandillas en ese lado de las escaleras manuales que tenemos en la parte sur del nuevo edificio. Y del lateral este, ahora lo veremos mucho mejor desde la plaza de Sagrados Corazones. Les dejo en paz, me voy de aquí. Mirad, tengo unas ganas de verlo ya todo esto cerrado, que el día que esté cerrado me voy a tumbar ahí, me voy a tumbar ahí y voy a empezar a llorar, a patalear como un niño de 4 años de la emoción que voy a sentir de ver ya todo eso cerrado. Por fin, aquí tenemos a 2 pedazos de cracks. Hay 2 personas, 2 trabajadores castigados desmontando los tramos de la grúa torre que han desmontado, que han desmantelado aquí en Plaza de Sagrados Corazones, que aún quedan pues por lo menos 3 o 4 tramos por quitar. Y hay que ver el hueco que ha dejado en nuestros corazones la grúa torre, No se ve nada. Aquí estaba la grúa torre y ahora no tenemos nada. Ay, qué sentimental estoy hoy. Mirad lo que están haciendo. Mirad lo que están haciendo. Le estamos pillando infraganti. Están colocando la continuación de esa pasarela auxiliar en la parte baja de estos soportes verticales, justo en el torreón sur del lateral este. Vamos a movernos. Además, el otro día vimos cómo colocaban también en este lado de aquí esa pasarela descendente desde la torre A hacia el nuevo edificio. Y ahora estamos viendo in situ y en exclusiva cómo están con la continuación de esa pasarela auxiliar en la parte inferior. Mirad, aún totalmente enganchada, y están los soldadores ahí preparados para actuar. Venga, nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Baila torito, ay torito guapo. Bueno, queridos, aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones, 22 de diciembre, día de la Lotería Nacional aquí en España, donde no me va a tocar nothing de nothing. Pero bueno, seguiremos con salud, que es lo único que vamos a escuchar durante todos estos días. No, por lo menos tenemos salud. Oye, y si hay alguien viendo mi vídeo hoy que le ha tocado la lotería, enhorabuena, enhorabuena. O al menos que le haya tocado un pellizco gordo. Bueno, dejamos atrás toda esta parte de Padre Damián, todo el nuevo edificio. Mirad todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando a día de hoy. Parece que no cesa el trabajo, no se van de vacaciones. Esto es un no parar, señores y señoritas. Hay que estar muy pendiente porque esto no ocurre todos los días. Diferentes actuaciones, diferentes trabajos en todas las partes del Santiago Bernabéu, que habrá que estar muy pendientes a todas y cada una de ellas para ver cómo terminan, cómo termina esta pedazo de obra, y por los aires y por lo alto. Aquí vemos la parte superior de la torre, alamas completamente desnudas. Vamos a ver si han quitado las protecciones de las mini lamitas de la cara de Concha Espina, así que vamos para allá. Dejamos modo gran angular barrido de izquierda a derecha y nos vamos hacia el fondo sur. Por cierto, antes de pasar al fondo sur, esto es lo que decía que quedaba de los tramos de la grúa torre. Vaya, qué casualidad. Ahora pasan todas las máquinas de la obra, pasan en estos precisos instantes, ahora que estoy grabando. Aquí lo tenemos, estos últimos tramos de la grúa torre por quitar. De momento siguen y continúan igual. Yo no sé qué van a hacer con toda esta piedra que tienen aquí almacenada, acopiada en la Plaza de Sagrados Corazones. ¡Qué brutalidad! ¡Qué pedazo de montículo in the night! Vamos, vamos, madre de estas. Aquí estamos entrando a Concha Espina y fondo sur. Ojo que veo una ambulancia en la tienda oficial del Real Madrid. No sé qué ha pasado, vamos a cotillear. Bueno, imagen en movimiento. Sí, imagen en movimiento de la esquina de la torre A, dejando atrás Padre Damián y el lateral este. Ya sabéis todo lo que está pasando en el día de hoy, que no es poco, no es poco para nada. Están trabajando en todos los lados, en todas las esquinas, en todos los recovecos. Y aquí veo que continúan los adhesivos, esos plásticos protectores, en la parte de las mini lamitas, en la parte superior. Mirad, de momento no los han quitado, siguen, continúan, aguantan ahí, son la resistencia del Santiago Bernabéu, de la remodelación. Dejamos atrás la curva perfecta. Mira, uy, qué belleza, qué belleza, chiquillo. Y nos vamos hacia el fondo sur. Vamos a ver, porque veo una ambulancia por ahí, no lo voy a sacar, por si acaso. A lo mejor hay alguien en la tienda que ha sufrido un desmayo por verme, pero no lo voy a sacar. Ahí la tenemos al fondo, metida en la obra, está metida en la obra.
Ponedme, casi me caigo. Ponedme en comentarios del 1 al 10 cuántas ganas tenéis de ver cerrar ya estos huecos. No, es que en serio casi me caigo, tío. Es que hay que arreglar esto, tío. Es que acabo de meter el pie ahí y me he torcido el tobillo. Joder, macho. Bueno, lo que decía, luego me pongo hielo. Del 1 al 10, ponedme en comentarios cuántas ganas tenéis de ver este hueco ya totalmente cerrado. Siendo el 10, muchísimas ganas, y siendo el 0, nada de ganas, te da igual. Bueno, pues dejamos atrás también la fachada sur. Vamos a acercarnos un momentito ahí a la esquina de la Torre C, a Castellana, para ver cómo va la descarga de los tramos de la cercha número 9. No acabamos el vídeo aquí. Un día lo que tengo que hacer es dar dos vueltas en el mismo vídeo. ¿Veríais el vídeo si hago dos vueltas? Porque creo que nunca se ha visto dar dos vueltas en un mismo vídeo. Y a lo mejor es una cosa que hay que innovar. De momento este es el punto de partida y estoy aquí de nuevo, Estoy aquí de nuevo porque quiero saber cuántas lamas han puesto. Es verdad, han acabado ya con la tira que hemos visto al principio, que faltaban unas 2 o 3 lamas. Han acabado con esa columna ya, así que no va mal. Vamos a acercarnos también a Castellana para ver cómo va la descarga de esos nuevos tramos de la cercha número 9. Vamos a ver cómo va. Bueno, pues he tardado más o menos una hora, un poquito menos de una hora en dar la vuelta, y de momento continúan las dos en la misma posición. Justo detrás de la hormigonera, esa hormigonera que tenemos ahora mismo en pantalla, está el segundo tramo. Así que nada, voy a subir el vídeo ya, espero que os haya gustado. Si es así, que le deis ahí el like y os suscribáis al canal, y nos vemos luego en el interior del Santiago Bernabéu. Chao, chao, pescado.